Buen día, espero en Dios que se encuentre usted muy bien en unión de toda su demás familia. La información que a continuación se le está haciendo llegar es muy importante, sobre todo para mí, tanto que me permite estar tan seguro de que lo que estoy haciendo es bueno y verdadero, que me permite decirles que esta información y toda la que anteriormente se le ha hecho llegar, si usted tiene dudas, entonces que vaya con su sacerdote, si usted es católico, o con su pastor, o con su maestro espiritual, o con cualquier líder espiritual que usted tenga. Y si dicha persona le dice a usted que lo que aquí se le está informando es mentira, que no es verdad, y dicha persona me llega a comprobar mediante documentos escritos que en su religión sea su manual de enseñanza, como lo es la Biblia para mí, de la cual sus profecías ya se han cumplido alrededor de un 80%. Entonces yo me regreso a católico o a cualquier otra religión que sea lo verdadero, si es que se llega a comprobar que lo que yo les hago llegar no es cierto y que yo les estoy mintiendo. Pero si se llega a comprobar que lo que aquí se le informa es cierto, yo le pido de favor que rectifique su proceder, arrepintiéndose, porque entonces está en peligro la salvación de su alma. Esto de comprobar y ver y analizar con su sacerdote si usted es católico o con su líder espiritual, si usted pertenece a cualquier otra religión, ya se lo había pedido, como usted lo puede ver en Revelaciones 3, en la página 29 de la tercera parte. Y a continuación le dejo la siguiente reflexión, de acuerdo a lo que escrito está en Hebreos 3:7. Escuchemos lo que dice el Espíritu Santo. Ojalá escuchen hoy la voz del Señor. No endurezcan su corazón como ocurrió en el día amargo, el día de la tentación en el desierto. Y le pido de todo corazón que no endurezca su corazón, que escuche y que vea esta información, porque es muy importante para usted. Saludos y bendiciones. Página 1, Revelaciones 8. Como usted pudo escuchar, ver y analizar en Revelaciones 6, en casi todos los libros de la Biblia Católica Latinoamericana y de cualquier otra Biblia que no haya sido distorsionada, se habla en contra de la idolatría. Y después de haber analizado todo lo que se dio a conocer en Revelaciones 7 y su conclusión respecto al caso del monje Martín Lutero, ya usted tiene todo el conocimiento necesario para que podamos ver ahora Revelaciones 8 y todas las siguientes revelaciones, algo que lo va a dejar a usted impactado. Antes de dar inicio es necesario contestar una pregunta que me hizo el hermano de mi yerno, cuando hablábamos sobre la salvación de nuestras almas, y a lo mejor usted también se haya hecho o se esté haciendo en estos momentos esta misma pregunta. Y esta es, ¿por qué debemos creer y hacer lo que dice la Biblia? Y la respuesta a esta pregunta es muy fácil de contestar. Muéstrenme ustedes un libro profético tan antiguo como la Biblia que haya profetizado tanto y que todas sus profecías, de las que sus tiempos o plazos ya se cumplieron, y que todas las profecías dichas o escritas en ese libro se hayan cumplido, como ha sucedido con la Biblia. Y de esto ya se lleva alrededor de un 80% que se han cumplido. Y a estos momentos se están cumpliendo todas las profecías escritas en la Biblia. Por favor le pido que si tienen el nombre de ese libro me lo hagan saber. Y si no lo hay, como yo estoy cierto o lo sé que no lo hay, más bien entonces hágase usted la siguiente pregunta. ¿Por qué no debo creer en lo que dice la Biblia? Y la respuesta la tiene usted. Creer o no creer es una decisión suya, ya que como la salvación es personal, también personal es la decisión que debemos tomar, pues personal es también el juicio que vamos a enfrentar, ya que cada uno de nosotros vamos a rendir cuentas ante el trono de Dios, como escrito está en carta a los Hebreos 10:26.
Si pecamos voluntariamente después de haber recibido el pleno conocimiento de la verdad, no puede haber ya sacrificio por el pecado. Solamente queda la perspectiva tremenda del juicio y del fuego que devorará a los rebeldes. Escuche, vea y analice bien lo que dice su Biblia Católica Latinoamericana en el versículo anterior, 26. Si pecamos voluntariamente después de haber recibido el pleno conocimiento de la verdad, no puede haber ya sacrificio por el pecado. Usted ya conoce cómo entre todos los demás pecados, el pecado que Dios más aborrece es la idolatría. Y si usted, después de haber escuchado toda la información que anteriormente se le ha hecho llegar y todo lo que aquí se le va a revelar, y aún así lo sigue haciendo, entonces prepárese para enfrentar lo que dice el versículo 27. Solamente queda la perspectiva tremenda del juicio y del fuego que devorará a los rebeldes. Y utilizando un razonamiento lógico y habiéndose comprobado una gran parte de estas profecías de la Biblia, en la información que anteriormente se les ha hecho llegar, especialmente en lo relacionado al Mesías, y llegando a la conclusión de que alrededor de un 80% ya se han cumplido. Es lógico suponer o pensar que el alrededor de un 20% que sus tiempos todavía no han llegado o cumplido, también se van a llegar a cumplir, lo creamos o no, y que como humanos podemos decir lo queramos o no lo queramos. Todo lo escrito en la Biblia se va a cumplir, no porque lo diga yo, sino porque así lo dijo nuestro Señor Dios Jesucristo. Y escrito está en Mateo 5:18. En verdad les digo, mientras dure el cielo y la tierra, no pasará una letra o una coma de la ley hasta que todo se realice. Y para una mejor comprensión, se anota este mismo versículo de la Biblia cristiana o Reina Valera, como escrito está en Mateo 5:18. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Y observe que en este versículo dice todo, y todo es todo. Ya si usted no quiere entenderlo, es cosa suya, porque también en este versículo nuestro Señor Dios Jesucristo utiliza la expresión, en verdad les digo, y en la Biblia cristiana dice, porque de cierto os digo. Y esto lo único que quiere decir es que lo que Él dice es verdad, lo creamos o no lo creamos, porque todo lo que está escrito en la Biblia es verdad. Y si usted no lo quiere creer o entender así, reclámele a ese ser superior que es el Dios Todopoderoso, el cual es el único Dios verdadero y tiene nombre, como escrito está en Éxodo 3:11. Moisés dijo a Dios, ¿quién soy yo para ir donde Faraón y sacar de Egipto a los israelitas? Dios respondió, yo estoy contigo, y esta será para ti la señal de que yo te he enviado. Cuando haya sacado al pueblo de Egipto, ustedes vendrán a darme culto en este monte. Moisés contestó a Dios, si voy a los hijos de Israel y les digo que el Dios de sus padres me envía a ellos, si me preguntan cuál es su nombre, yo, ¿qué les voy a responder? Dios dijo a Moisés, yo soy, yo soy. Así dirás al pueblo de Israel, yo soy, me ha enviado a ustedes. Y también les dirás, Yahvé, el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, me ha enviado. Este es mi nombre para siempre, y con este nombre me invocarán de generación en generación. Es de hacer mención que antes este nombre que ahora aparece nada más como yo soy, estaba completo en la Biblia católica latinoamericana. Y esto se puede comprobar muy fácilmente, porque casi en todos los hogares existe este libro escrito que es la Biblia. Y si usted ve este mismo versículo, se va a dar cuenta que lo que aquí se dice es verdad. Pero ahora lo han acortado, como aparece en internet.
Y es por eso que se anotará este pasaje de la Biblia cristiana o Reina Valera, Éxodo 3:11. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: Ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Dijo Moisés a Dios: He aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: El Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y le respondió Dios a Moisés: Yo soy el que soy. Y dijo: Así dirás a los hijos de Israel: Yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés: Así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. Y el Dios de la Biblia, que tiene nombre, y casi todos nos hemos olvidado de su nombre real, ese Dios que siempre habla con la verdad, ese Dios todopoderoso, cuyo nombre es Yo soy el que soy, o Yo soy, el gran Yo soy, o Jehová, o Yahvé, descrito en la Biblia, y quien le dice al apóstol Juan, como escrito está en Apocalipsis 21:5. Y el que estaba sentado en el trono dijo: Ahora todo lo hago nuevo. Luego me dijo: Escribe que estas palabras son ciertas y verdaderas. Y también reclámele en especial al Espíritu Santo, que inspiró a todos esos hombres, profetas y apóstoles, y algunos otros hombres y mujeres de Dios, a que escribieran todo lo que está escrito en su Biblia católica latinoamericana, o cualquier otra Biblia que no haya sido distorsionada, como escrito está en segunda carta del apóstol Pedro 1:21. Pues ninguna profecía ha venido por iniciativa humana, sino que los hombres de Dios han hablado movidos por el Espíritu Santo. Y de manera muy especial, reclámele a nuestro Señor Dios Jesucristo, por lo que dijo y escrito está en Juan 17:17. Conságralos mediante la verdad, tu palabra es verdad. ¿Y por qué la palabra de Dios es verdad? Pues ni nada más ni nada menos, porque el Dios Todopoderoso no miente, como escrito está en Números 23:19. Dios no es un hombre para que mienta, ni es un hijo de hombre para volver atrás. Dice algo sin que lo haga, o habla sin que actúe, y se ratifica por lo dicho por el profeta Samuel, y que escrito está en primera carta de Samuel 15:29. El que es la gloria de Israel no puede mentir ni arrepentirse, y se ratifica aún más por lo que el apóstol Pablo le dice a Tito, y escrito está en carta a Tito 1:2. Esperamos la vida eterna que nos había prometido desde siempre el Dios que no miente jamás. Y para que todo esto quede aún más claro, vea cómo escrito está en la Biblia cristiana o Reina Valera, que es más explícita. Como escrito está en Números 23:19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará, y se ratifica por lo dicho por el profeta Samuel, y que escrito está en primera carta de Samuel 15:29. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá, ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Y se ratifica aún más por lo que el apóstol Pablo le dice a Tito, y escrito está en carta a Tito 1:2, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Como ya tantas veces se lo he dicho y se lo vuelvo a repetir, todo lo que aquí se le informa es verdad, no porque lo diga yo, sino porque todo está basado o soportado por lo que está escrito en la Biblia.
y la palabra de Dios es verdad, como ya se los he demostrado con algunas de las citas bíblicas anotadas anteriormente, que nos dicen que lo escrito en la Biblia es verdad y que todo lo que ya haya llegado su tiempo o plazo se ha cumplido y se está cumpliendo, y todo lo que falta por cumplirse, llegando su tiempo o su plazo, también se cumplirá. Hasta aquí, en toda la información que anteriormente se le ha hecho llegar, se han cumplido todas las profecías y se ha demostrado con los versículos bíblicos que han confirmado su cumplimiento. Como lo he mencionado en muchas ocasiones, me impacta cómo la Biblia es el único libro que solo se puede interpretar por sí misma y las profecías se han cumplido, ya casi más del 80%, porque sus tiempos se han llegado, pero el alrededor del 20% que falta por cumplirse es inminente que también se cumplirán. Ahora veamos lo que nos dice la Biblia sobre la gran profecía de cómo se iba a dar la idolatría en este mundo, como está escrito en Deuteronomio 4:15. Mediten bien lo que van a hacer. Ustedes no vieron figura alguna el día en que Yahvé les habló en el monte Horeb, en medio del fuego. Por tanto, no vayan a corromperse, no se hagan un ídolo, o sea, cualquier cosa esculpida con forma de hombre o de mujer, ni con forma de algún animal de los que viven en la tierra, o de algún ave que vuela en el cielo, ni de algún reptil de los que se arrastran sobre la tierra, ni de algún pez de los que viven en el agua debajo de la tierra. Cuando mires al cielo y veas el sol, la luna, las estrellas y todos los astros del firmamento, no te dejes arrastrar a adorarlos como dioses y a servirlos, pues Yahvé tu Dios dejó que fueran parte de los demás pueblos. Pero a ustedes los tomó y los sacó del horno que es Egipto, para que fueran su propio pueblo como lo son ahora. Es increíble cómo esta gran profecía es descrita en el versículo 19 y que muy claramente lo dice la palabra, que Dios escogió de entre los pueblos de la tierra a uno que es el pueblo de Israel para que fuera su pueblo, y les advirtió que no fueran a caer en la idolatría, porque a ellos, por medio de lo escrito en la Biblia, los había escogido como su pueblo, o sea, el pueblo de Dios, y que solo lo iban a adorar a Él, como escrito está en el versículo 20. Pero a ustedes los tomó y los sacó del horno que es Egipto, para que fueran su propio pueblo, como lo son ahora. Y esto se ratifica en Deuteronomio 6:4. Escucha, Israel, Yahvé, nuestro Dios, es Yahvé único, y tú amarás a Yahvé tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y no vayan ustedes a adorar a ningún ídolo hecho por las manos de los hombres, y que eso se lo dejaran a todos los demás pueblos de la tierra, que no conocían al verdadero Dios, como muy claramente se los dice Dios en Deuteronomio 4:19. Cuando mires al cielo y veas el sol, la luna, las estrellas y todos los astros del firmamento, no te dejes arrastrar a adorarlos como dioses y a servirlos, pues Yahvé tu Dios dejó que fueran la parte de los demás pueblos. Y lo más impactante de la Biblia es, como lo he dicho en muchas ocasiones anteriores y lo vuelvo a repetir, es el único libro en el mundo que se interpreta a sí mismo. Nadie lo puede interpretar a su manera, ya que todo está contestado en la misma Biblia. Para que usted entienda mejor esto, vea lo que escrito está en Deuteronomio 4:15. Mediten bien lo que van a hacer ustedes. No vieron figura alguna el día en que Yahvé les habló en el monte Horeb, en medio del fuego. Por tanto, no vayan a corromperse, no se hagan un ídolo, o sea, cualquier cosa esculpida con forma de hombre o de mujer. Esto es para que se entienda que nada de lo que el hombre haga con sus manos es agradable a Dios,
aunque tenga figura o imagen de hombre o mujer, como muy claramente lo dijo el apóstol Pablo, y escrito está en Hechos 19:23. Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño cerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza, pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Pero nuestro Dios es admirable, y para que no se vaya a decir que Él no lo dijo, también habla de todos los demás seres de la tierra, que no son humanos, como escrito está en Deuteronomio 4:17, ni con forma de algún animal de los que viven en la tierra, o de algún ave que vuela en el cielo, ni de algún reptil de los que se arrastran sobre la tierra, ni de algún pez de los que viven en el agua debajo de la tierra. Ahora vea, escuche y analice lo que los hombres hicieron, y dígame usted si no se cumplió esta gran profecía. Como los demás pueblos desconocían la existencia del verdadero Dios, es que empezaron a hacer todo lo que se ha descrito en el versículo anterior, fijándose en el cielo, y vieron el sol, y empezaron a llamarle y adorarle como a un Dios. A continuación se presenta un cuadro descriptivo de cómo en los diferentes pueblos, naciones, regiones y culturas fuera de Israel se cumple esta gran profecía mencionada anteriormente sobre el inicio de la idolatría, y por razones de tiempo y espacio solo se verán 3 ídolos en 7 culturas, pero esto fue repetitivo en todos los pueblos, naciones o culturas fuera de Israel que no conocían al verdadero Dios. Nombres de 3 dioses y diosas, o sea, ídolos, en 7 culturas del mundo. Y como todos estos pueblos, naciones, regiones o culturas eran politeístas, se anota el número de dioses o ídolos que aproximadamente tenían, según datos que se encuentran en Internet. Se anota la cultura y el nombre del dios. En la cultura maya tenían alrededor de 146 ídolos. En la azteca alrededor de 150. En la inca alrededor de 20. En la egipcia alrededor de 1400. En la griega alrededor de 100. En la sumeria alrededor de 1000. Y en Babilonia alrededor de 2500. El primer elemento del universo, el sol, en la cultura maya le daban el nombre de Aaukin o Kinich Aau. En la azteca el nombre de Tonatiuh. En la inca Inti. En la egipcia Ra. En la griega Helios, Helio o Helios. En la sumeria Shamash o Utu. Y en la de Babilonia Shamash. Y se tiene la descripción y la figura o ídolo, y se da a conocer el nombre que le dan al dios sol, y a la derecha la estatua, imagen o ídolo, y es de aclarar que hay varias representaciones de algunos dioses. 1. Aaukin era el nombre del dios del sol para la civilización maya, y esta representa el espíritu universal de la vida. Aparece su ídolo, también conocido como Kinich Aau, dios del sol. Con respecto a este dios existe un debate, pues se dice que se origina de 2 deidades diferentes, pero no queda claro de cuál de ellas proviene realmente. Todo dependerá de la región donde se le rinda culto. Algunos aseguran que proviene de Itzamá, mientras otros dicen que viene de Kinish Kadmó. Más allá de este dilema,
Aquí Nis-Ahau se lo considera además del dios del sol, el patrono de la música y la poesía. Aparece a la derecha el ídolo. Número 2. En la mitología azteca, Tonatiuh era el dios del sol y el pueblo azteca lo consideraba el líder de Toyán, el cielo. También era conocido como el quinto sol, pues se creía que era el sol que se apoderaba del firmamento cuando el cuarto sol era expulsado. Tonatiuh fue representado con una piel roja, brillante. La barba roja de Pedro de Alvarado puede haber recordado a la gente local su propia deidad de colores brillantes. Aparece la figura del ídolo. Número 3. Los incas se referían al sol como Inti, al que consideraban el creador y rey del cielo, de las plantas, ya que con su energía alimentaba sus tierras y del universo. Y aparece una figura del ídolo. 4. Es uno de los dioses griegos más conocidos y con una conexión más directa con los dioses de otras religiones. Como seguramente sabrás, Ra es el dios del sol y aparece dibujado con una cabeza de halcón y una gran esfera roja en la cabeza rodeada de una serpiente. El faraón Merentá ante el dios Ra es el ídolo que aparece. Número 5. En la mitología griega, Helio o Helios, en griego antiguo, Helios, sol, es la personificación del sol. A medida que pasó el tiempo, Helio fue cada vez más identificado con el dios de la luz, Apolo. Su equivalente en la mitología romana era el sol, y específicamente Sol Invictus. Aparece el ídolo a la derecha. Número 6. Shamash o Utu es el dios sol, y debido a que está en lo alto y todo lo ve, es el antiguo dios sumerio de la justicia, hermano gemelo de Inanna. Era el dios del sol y la justicia. Ambos conceptos tenían una importancia suprema en la civilización sumeria, puesto que a la hora de organizar políticamente la ciudad-estado, los súbditos apelaban a Utu para legislar. Además, al ser también el dios del sol, también ocupaba un puesto privilegiado en el panteón sumerio. Número 7. Entre los babilonios, Marduk era el más poderoso de todos. Anu era el dios del cielo. Enlil, el dios del aire. Ea, el dios de las aguas. Sin, la luna. Shamash, hijo de Sin, era el dios del sol. Instar, diosa del planeta Venus, era la diosa del amor, pero también de la guerra. Shamash, el dios del sol, era también el dios de la justicia, por lo que era adorado por los reyes. Estatua de terracota, 1900 a.C., el ídolo o la figura que aparece a la derecha. En el cuadro tenemos ahora el segundo elemento del universo, la luna, en maya llamada Ichel, en azteca Coyolxauhqui, en el inca Mamaquilla o Mamaquila, en la egipcia Min o Isis, en la griega Selene, en la sumeria Sin, Naná o Nannar, y en la de Babilonia Ia o Ya. Luego también empezaron a idolatrar a la luna, llamándola diosa. Número 1. En la mitología maya, Ichel fue venerada como la diosa de la luna, esposa de Itzamna, el dios del sol y la sabiduría. Gracias a su figura femenina y relación con el dios Itzamna, también se le asociaba como una figura de maternidad y fertilidad. En la cultura maya, Ichel era la diosa de la luna, encargada de proteger a las mujeres que van a dar a luz. Aparece la figura de una mujer, una estatua. Número 2.
Coyolxauhqui fue la diosa azteca de la luna o la Vía Láctea, quien fue masacrada por su hermano Huitzilopochtli, el dios de la guerra en la mitología azteca, y aparece una estatua de ese dios. Número 3. En la mitología y religión inca, Mamaquilla, Mamaquila o Mamaquila, quechua, mamá, madre, quilla, luna, madre luna, era el tercer poder y diosa de la luna. Era la hermana y esposa de Inti, hija de Viracocha y madre de Manco Cápac y mamá Oclo, fundadores míticos del imperio y cultura inca. Aparece el ídolo a la derecha. Número 4. Min era el dios solar de la fertilidad y la vegetación, dios de la lluvia, protector de los comerciantes y los mineros. Representaba la fuerza generadora de la naturaleza en la mitología egipcia. Aparece a la derecha el ídolo. Los antiguos egipcios tenían cientos de dioses, de modo que los dioses se podían combinar entre sí. Isis fue uno de los más importantes y venerados de los antiguos dioses egipcios. Aunque no fue originalmente una deidad asociada con la luna, se convirtió en la diosa de la luna por diferentes asociaciones con otros dioses de la mitad del siglo II de nuestra era. Aparece el ídolo en una estatua de piedra. Número 5. Helio, el dios sol hermano de los dioses, de las diosas Selene, la luna, Eos, la aurora y Titán, el calendario, en la mitología griega. En la mitología griega Selene, en griego antiguo Selén, era la Titán que personificaba la luna, hija de los titanes Hiperión y Tea. Su equivalente en la mitología romana era la diosa luna. Y aparecen dioses similares como los dioses actuales que se usan en algunas iglesias. Número 6. Dentro de la mitología mesopotámica, Sin, Nannar o Suen es el dios de la luna. Fue una de las deidades más conocidas de Mesopotamia, por lo que tiene un lugar importante en las mitologías acadia, sumeria y babilónica. Para los acadios y babilonios fue Sin, mientras que para los sumerios fue Nanna o Nannar. En la mitología sumeria, Sin o Nannar era el hijo de Enlil, dios del viento y del cielo, y su esposa Ninlil, diosa del aire. Fue el esposo de la diosa de las cañas, Ningal, quien también fue considerada una deidad lunar, debido a su unión con el dios de la luna. Sin y su esposa engendraron al dios del sol, Shamash, y aparece una figuras en piedra que representan a estos dioses. Los 7. Uno de los falsos dioses que los judíos adoraron fue Yah. Este ídolo pagano tiene sus raíces en Babilonia y en Egipto. Este es el dios lunar o de la luna. En Babilonia, el dios de la luna es llamado Ia o Yah, y aparece un ídolo egipcio representando a este dios. Ahora veamos en el cuadro el tercer elemento del firmamento, la tierra. En la cultura maya, llamada Ichel, en la cultura azteca, Coatlicue, en la inca, Pachamama, en la egipcia, Keb, en la griega, Heb o Gea, en la sumeria, Ki o Ni Unsar, y en la de Babilonia, Anu, Bel y Ea. Aquí se emplea muy claramente el dicho popular que dice que aquellos que no conocen al verdadero Dios, ante cualquier piedra, estatua, imagen, ídolo
y todo aquello que los hombres hacen con sus manos, de cualquier tipo de material como barro, madera, fierro, hojarasca, cerámica, etc., se hincan, se postran o le adoran y les rinden culto y les sirven como a un dios. Después de la luna se habla de las estrellas y todos los astros del firmamento, que también hay ídolos, pero por razones de tiempo y espacio no los veremos aquí. Y como todo lo que el hombre necesita para vivir está en el planeta Tierra, también la convirtieron en una deidad llamada Gran Madre Tierra. De ahí que las grandes deidades de vidas posteriores hayan derivado de esa primera Gran Madre Tierra, llevando diferentes nombres por distintos pueblos, como lo es la Pachamama, Gaia, Tiamat, Ishtar, Inanna, Astarte, Ñuque, Map, Ixchel, Coatlicue, Nuna, Maca, Ina, Coyán, Huiti, entre muchas otras denominaciones. Número 1. La diosa Ixchel de los mayas también era considerada diosa del parto y la fertilidad, así como de la medicina, las artes y la fertilidad de la tierra. Esta deidad es la esposa del dios de la sabiduría, Itzamna, y se la asocia a múltiples acciones, además del amor, los trabajos manuales, la vegetación, la fertilidad y la medicina. Son algunas de las cosas con las que se la asocia dentro de la cultura maya. Diosa maya de la luna con conejo, cerámica pintada en época clásica, es el ídolo que aparece a la derecha. Número 2. Coatlicue es la madre de todos los dioses del panteón azteca y una forma de la diosa de la tierra, madre de Huitzilopochtli, el dios del sol y la guerra. Coatlicue, o falda de la serpiente, era una deidad importante del panteón azteca y se consideraba la diosa madre de la tierra. Aparece un ídolo de piedra. Número 3. Pachamama es el nombre de la deidad que representa la tierra, una diosa adorada por los pueblos de los Andes. En la mitología inca, ella es una diosa tipo madre tierra y una diosa de la fertilidad que preside la siembra y la cosecha, encarna las montañas y provoca terremotos. También es una deidad siempre presente e independiente que tiene su propio poder creativo para mantener la vida en esta tierra. Se presenta la imagen que representa el monumento de la Pachamama en Monteros, Córdoba, Argentina, realizada por Miguel Pablo Morgarello. La estatua es una visión occidental de la Pachamama. Número 4. Nombre egipcio Keb, nombre griego Geb, deidad griega con el que era equiparado Crono, según Plutarco. Keb, dios de la tierra, conocido por los griegos como Heb. Cuenta la mitología egipcia que al principio de los tiempos el año contaba solo con 360 días, pero que esto cambió cuando Itemu, conocido como Atún por los griegos, descubrió que Nu, diosa del cielo y de los astros, y Keb, dios de la tierra, conocido por los griegos como Geb, ambos nietos de Itemu, vivían una pasión prohibida que los unió de tal modo que el mundo se quedó sin aire. Aparece a la derecha el símbolo egipcio o el ídolo egipcio correspondiente a este dios. Número 5. Nombre griego Keb, deidad griega con el que era equiparado, Crono, según Plutarco. Según la mitología griega, Gea es una de las diosas primigenias, concretamente la que personifica a la Madre Tierra. De ella nacieron los principales elementos de la naturaleza, como Urano, el cielo o Ponto, el mar,
Por este motivo se la representa rodeada de vegetación, de elementos florales y de otros relacionados con lo natural. A pesar de que pueda parecer una diosa débil, no hay que olvidar su inmenso poder, pues controla todos los elementos de la tierra y por tanto está por encima de dioses y diosas a los que solo se les asigna un único elemento. Y aparece una figura de mujer, un ídolo representando a esta diosa. Número 6. Ki, del cuneiforme ki, en sumerio, tierra. Es la diosa de la tierra, una de las más importantes de la mitología sumeria y por extensión de Mesopotamia. Eruditos como Samuel Noah Cranmer coinciden en que esta diosa es comúnmente conocida por su nombre más popular, de la diosa madre Niurzak, y sería la misma figura, pero no está absolutamente claro. Algunas versiones aseguran que es hermana de An e hija de Anshar y Kishar, antiguas personalidades del cielo y de la tierra. Niurzak, otra de las deidades femeninas más relevantes de los dioses sumerios, se la conocía como la madre de todas las diosas, protectora de mujeres y niños. Como curiosidad, también era la diosa de la vida y la tierra, lo que le da un estatus de semi-creadora junto con Utu. Y aparece el ídolo en piedra de esta deidad. Número 7. Anu, Bel y Ea. A la cabeza de la compañía de los dioses babilónicos puede estar la gran triada de deidades Anu, Bel y Ea, cuyas esferas de influencia juntas abarcaban todo el universo. Anu era el dios del cielo, el dios de la tierra y de la humanidad, y Ea el dios del abismo, del agua bajo la tierra. En un periodo muy temprano en la historia de Sumeria encontramos estas tres deidades mencionadas en estrecha conexión entre sí, bajo los nombres sumerios de Anna, Anu, Enlil, Bel y Enki, Ea. Con solo estos tres elementos que forman parte de la creación del universo, del Dios soberano y eterno, como son el Sol, la Luna y la Tierra, se comprueba cómo dio inicio la idolatría, ya que los pueblos, naciones, regiones y culturas que no sabían de la existencia del verdadero Dios, las consideraron como deidades y solo se analizan para 7 pueblos, naciones, regiones o culturas, como son los mayas, los aztecas, los incas, los egipcios, los griegos, los sumerios, Mesopotamia y los de Babilonia. Y ya desde aquí se puede ver la gran cantidad de ídolos que se hicieron con las manos de los hombres en solo 3 elementos considerados de todo el universo y solo en 7 pueblos, naciones, regiones o culturas de todo el mundo, como se expresa en el cuadro informativo analizado anteriormente, en donde se anotan las cantidades aproximadas de ídolos que se hicieron en esas culturas y que la gran mayoría de estas estatuas, figuras e imágenes, que no son otra cosa sino ídolos, se siguen venerando muchos de ellos hasta hoy en día, y que para sacar un gran total se anotarán en la siguiente tabla informativa, como se anota a continuación. Se presenta una tabla en donde aparece en la primera columna el número, en la segunda el pueblo, nación, región o cultura, y en la tercera columna el total aproximado de ídolos que tenía. Número 1, mayas, 146 ídolos. Número 2, aztecas, 150. Número 3, incas, 20. Número 4, egipcios, 1400. Número 5, griegos, 100. Número 6, sumerios, Mesopotamia, 1000.
Número 7, babilónicos, 2500. Total de ídolos aproximadamente 5316. Y esto es increíble, que hayan alrededor de 5316 ídolos, solo considerando al sol, la luna y la tierra. Pero también hicieron dioses a todos los elementos que Dios hizo, como el aire, el fuego, el agua, la naturaleza, el mar, el rayo, el relámpago y de muchos animales, etc. Imagínese usted la gran cantidad de ídolos que se hicieron. Pero lo más impactante es que en estos tiempos actuales, en que hay todos los medios posibles para poder comprobar lo que es cierto y lo que no es cierto, y sobre todo teniendo la verdad en el libro de libros llamado la Biblia, se siga en la idolatría. Pero lo más increíble es que haya tanta gente estudiada, tantos profesionistas, como son licenciados, doctores, ingenieros, contadores, administradores, científicos, maestros, profesionales de la comunicación, etcétera, etcétera, que se supone tienen estudios y que por lo mismo deben de ser más analíticos y tener un poco de sentido común y por lo menos investigar todo aquello en lo que deben creer. Pero no lo hacen porque en lugar de creer en el Dios verdadero, mejor crean en un ídolo que no tiene ningún poder, como tan claramente lo dice la Biblia católica latinoamericana, escrita, libro, y escrito está en Isaías 45:20. Reúnanse y vengan, acérquense todos juntos, sobrevivientes de las naciones. Son tontos los que llevan en procesión una estatua de madera y que le rezan a un Dios incapaz de salvarlos. Y esto es para que se cumpliera la profecía dada ya en el Nuevo Testamento por el apóstol Pablo, y escrito está en Romanos 1:22. Creyéndose sabios, se volvieron necios, incluso reemplazaron al Dios de la gloria, al Dios incorruptible, con imágenes de todo lo pasajero, imágenes de hombres, de aves, de animales y reptiles. Por eso Dios los abandonó a sus pasiones secretas, se entregaron a la impureza y deshonraron sus propios cuerpos, reforzando así a la gran profecía vista en esta información y que está en el Antiguo Testamento en el libro de Deuteronomio, comprobando así aún más que la Biblia es el único libro que se interpreta a sí mismo, ya que todas las preguntas o incógnitas que se puedan hacer de ella son contestadas por la misma Biblia. El problema no es haber caído en la idolatría. El problema es que teniendo toda la información y comprobación, sigamos en la idolatría y no nos arrepintamos de estar en ese pecado que Dios tanto aborrece. Y por lo tanto dejemos de tener la gran bendición de formar parte del reino de Dios, como nos lo dijo nuestro Señor Dios Jesucristo, y escrito está en Mateo 4:17. Desde entonces Jesús empezó a proclamar este mensaje: renuncien a su mal camino, porque el reino de los cielos está ahora cerca. Y también se anota este versículo de la Biblia Reina Valera, Mateo 4:17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Es increíble cómo se complementa esta información que dice: renuncien a su mal camino. Y esto no es otra cosa más que arrepentidos. Y todavía más claro, arrepiéntanse de lo que están haciendo, adorando ídolos, en lugar de al único Dios verdadero, para que puedan formar parte del reino de Dios. Pero en los tiempos de nuestro Señor Dios Jesucristo, esto existía y los apóstoles lucharon en contra de la idolatría. Pero los que creyeron en Jesucristo se salieron de seguir a los ídolos y se volvieron al único Dios verdadero, como muy claramente nos lo dice el apóstol Pablo, y escrito está en primera carta a los Tesalonicenses 1:9. Todos hablan del impacto de nuestra visita y de cómo se pasaron de los ídolos a Dios,
pues empezaron a servir al Dios vivo y verdadero, esperando que venga del cielo el que nos libera del juicio que se acerca. Este es Jesús, su Hijo, al que resucitó de entre los muertos. El gran problema es que de esta manera dejan de recibir todas las bendiciones y promesas que Dios tiene para todos aquellos que hagamos su santa y bendita voluntad, y por lo tanto la gran mayoría de los que están en la idolatría viven vidas amargadas, en desesperación, en aflicción, en angustia, etc., en lugar de tener una vida diaria de bendición y una vida eterna con Él, como nos lo promete nuestro Dios Todopoderoso, como escrito está en Salmo 23:6. Irán conmigo la dicha y tu favor mientras dure mi vida. Mi mansión será la casa del Señor por largos días. Y para mejor comprensión, también se anota este versículo de la Biblia, Reina Valera, Salmo 23:6. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Y la más preciada de todas las bendiciones, llegar a que Él sea nuestro Dios y que nosotros seamos sus hijos, como escrito está en Apocalipsis 21:3. Y oí una voz que clamaba desde el trono: esta es la morada del Dios con los hombres. Él habitará en medio de ellos. Ellos serán su pueblo, y Él será Dios con ellos. Él enjugará las lágrimas de sus ojos. Ya no habrá muerte, ni lamento, ni llanto, ni pena, pues todo lo anterior ha pasado. Y el que estaba sentado en el trono dijo: ahora todo lo hago nuevo. Luego me dijo: escribe, que estas palabras son ciertas y verdaderas. Y añadió: ya está hecho. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tenga sed, yo le daré de beber gratuitamente del manantial del agua de la vida. Esa será la herencia del vencedor. Yo seré Dios para él, y él será hijo para mí. Y aquí viene una gran advertencia para todos aquellos líderes religiosos que siguen enseñando la idolatría, porque a su debido tiempo tendrán que rendir cuentas, porque Dios les demandará el engaño al que están llevando a todas las personas que creen en lo que ellos les dicen, y que por su engaño estas personas se vayan a perder y vayan a ir a un lugar de sufrimiento llamado infierno. Tenga mucho cuidado usted, sacerdote o pastor o maestro o cualquier líder espiritual que esté llevando a sus seguidores a la idolatría. Y esto no es mentira, ni tampoco es una broma, porque la advertencia es directa. Si tanto usted que enseña como los que reciben estas enseñanzas y no se arrepiente, analice bien lo que escrito está en Apocalipsis 21:8. Pero para los cobardes, los renegados, los corrompidos, los asesinos, los impuros, los hechiceros, los idólatras, en una palabra, para todos los falsos, su lugar y su parte es el lago que arde con fuego de azufre, que es la segunda muerte. La advertencia está dada, pero como en muchas ocasiones se lo he hecho saber, así como la salvación es personal, así también personal es la presencia en el juicio del Dios verdadero. Pero usted no podrá decir: es que yo no sabía, a mí nadie me dijo nada. Ahora hasta aquí en Revelaciones 8 se le ha hecho saber, de acuerdo a la Biblia, usted ya no desconocerá más cómo inician las religiones, las falsas doctrinas, las doctrinas de hombres, los mitos y tradiciones, y de manera muy especial la iglesia idolátrica. Pero esto apenas comienza, y como yo estoy muy seguro de lo que aquí les informo, no porque yo sea alguien especial, sino porque todo lo que les hago llegar está basado en la verdad, que es la Biblia. Y por lo tanto les reto a que todos ustedes, familiares, vecinos, amigos y a todo el mundo en general que llegue a escuchar y ver esta información, que se la presenten a su sacerdote, a su pastor, a su maestro, a su líder espiritual, que tengan
y éste también la escuche y vea toda esta información y toda la demás que anteriormente se les ha estado haciendo llegar. Y si esa persona llega a decir que esto no es cierto, que es una mentira, y con todos los fundamentos necesarios de acuerdo a la doctrina que tenga, llega a comprobarme que yo estoy equivocado, yo me regreso, si es el catolicismo, o me hago a cualquier otra doctrina que me compruebe que esto no es cierto, y sobre todo que todas las profecías de la Biblia no se han cumplido ya en alrededor de un 80%. A partir de aquí vienen más grandes revelaciones, de acuerdo a todo lo que nuestro Dios Todopoderoso, amoroso y misericordioso nos ha dejado escrito en ese manual tan especial que nos dejó para que le conociéramos verdaderamente a Él, como es su santa y bendita palabra escrita en la Biblia. Esté al pendiente, le aseguro que no se va a arrepentir de conocer cada día más al extraordinario Dios que tenemos. Saludos y bendiciones.